Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud, un programa dedicado a nuestros usuarios y usuarias, acá desde la Unidad de Comunicaciones del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Hoy día estamos con la doctora Yasna Fernández, quien es médico de familia y además jefe del Departamento de Gestión Asistencial de nuestra red del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Petorca. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien. Queremos agradecer su presencia en este programa, sobre todo considerando que vienen días importantes, se viene fin de año, hay mucha actividad de las personas. Y un primer tema que queríamos abordar con usted era cómo nos preparamos en caso de alguna contingencia, enfermedad, considerando que tenemos una red de emergencia importante, constituida por urgencias, SAPUS, consultorios. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente en estas fiestas? Primero, para cuidarse y segundo, en caso de necesidad de atención. Bueno, primero que todo, como tú bien lo dices, lo primero es cuidarse, ¿ya? Lo primero es no correr riesgos en estas fechas y en esta etapa que inicia, que tiene sus particularidades, porque empiezan a aumentar algunos riesgos que no están presentes durante el resto del año, como por ejemplo lo que se relaciona con accidentes automovilísticos, ahora que viene diciembre y sus fiestas. Después, bueno, seguimos con las vacaciones y muchas personas vienen a nuestra zona por las playas o acceden a las piscinas, por ejemplo, y ahí en ese sentido el principal cuidado que hay que tener es sobre todo con los niños y bueno, los propios adultos también, tener cuidado con los accidentes de inmersión en las playas, no nadar en lugares no habilitados o que no están autorizados, tener mucho cuidado con los niños. Los adultos siempre son los responsables de los niños no tienen responsabilidad propia en estos temas, así que hay que estar ojo, no perderlos de vista cuando se está en playas y piscinas. Doctora, respecto al cuidado de los niños, hay papás, mamás que compramos estas alitas, algunos como sistema de flotación, pero son juguetes al final, de alguna forma, ¿o no? ¿O te entregan alguna como estándar de seguridad? Mira, en realidad pueden ocurrir accidentes y como tú dices, claro, pueden ser un poquito juguetes, te protegen o te dan la falsa seguridad que te están protegiendo, pero un pinchazo, por ejemplo, se acabó la alita, ¿ya? O el flotador. Y en ese sentido es el papá, la mamá, el adulto responsable el que tiene que estar ahí, ojo, que al niño no le vaya a pasar nada en la piscina. Ojo con dormir la siesta mientras los niños juegan, de dejarlos un minutito solos, vuelvo al tiro, porque puede pasar un problema en tiempos muy pequeños, digamos, tiempos muy reducidos. Exacto, lo otro es no descansar en los otros niños, en los hermanos mayores, por ejemplo, que hay muchos papás que los dejan encargados con los niños mayores también tienen sus intereses, sus puntos de concentración, no pueden estar a cargo de niños menores, más chicos, siempre es el adulto el que es responsable de los niños. Doctora, y en ese sentido hablamos de los niños, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con cuidados especiales que en esta época tienen que tener los adultos, especialmente aquellos que tienen patologías crónicas, ya sea diabetes, hipertensión? Como que en esta época nosotros como que nos liberamos un poco y creemos que estamos de vacaciones, pero no solo de vacaciones como del trabajo y de la responsabilidad, sino también de nuestra salud. La gente deja tomarse los medicamentos, no sé, ustedes deben saberlo mejor que yo. Sí, en realidad la salud hay que siempre cuidarla, sobre todo en estas fechas en las que uno de repente siente que por obligación que se tiene que comer el pedacito de torta o la colemón o el asado, o lo que sea, cuidarse con la alimentación principalmente, los pacientes que son diabéticos, hipertensos, no olvidarse que si bien son momentos para compartir en familia y para pasarlo bien a lo mejor, la salud hay que cuidarla también, hay que cuidarla mucho. Y en caso de que un adulto o un niño se descompense por el tema de la alimentación, en fin, vienen las intoxicaciones alimentarias, ¿cuál es la recomendación desde salud pública? ¿Dónde consultar? También existe, sabemos, un número que el de Salud Responde, que también a lo mejor puede orientar a la gente. Sí, principalmente y lo primero es cuidarse. ¿Ya? Si uno no se cuida y tiene algún problema, siempre va a tener la dificultad de que a lo mejor va a tener que consultar en un lugar y va a tener que vivir un proceso de enfermedad que a lo mejor no es el más agradable. Entonces lo principal primero
cuidarse. Ahora, nosotros tenemos la fortuna que tenemos una red de servicios de urgencia bien amplia en nuestro territorio. Tenemos hartos servicios de atención de urgencia dependientes de los CEFAM, ¿ya? Los SAPU. Idealmente, si es necesario consultar, si hay que consultar en el lugar más cercano al domicilio, relacionado con la atención primaria con la que las personas están relacionadas permanentemente, antes de acudir a un hospital más complejo, porque el hospital más complejo siempre va a tener más demanda de atención, va a haber que esperar un poquito más a lo mejor, y eso, por un lado, no es justificable. Por otro lado, le quitamos a lo mejor el espacio a otra persona que sí realmente tiene una necesidad de salud más grave, ¿ya? Pero siempre lo primero, cuidarse. De ahí parte todo. Y la verdad es que nuestra red es bastante robusta en ese sentido, ¿cierto? Están los hospitales que tienen sus urgencias, está la red de SAPU, también hay SUR. Exacto. Está el SAR de Concón también, Sí. Entonces es importante que la gente en su casa sepa que el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca tiene una amplia y vasta red en muchas comunas del litoral también, donde en este momento llega la mayor cantidad de gente. Respecto de otra de las prevenciones de verano, que es importante que podamos destacar y que de repente nos pasa, incluso el día de hoy hace mucho calor, ¿cómo nos podemos de alguna manera cuidar, como usted decía, de los calores, de deshidratarse, tener alguna consideración especial? Sí, claro que sí. Sobre todo, no tenemos que olvidarnos que nosotros estamos viviendo un cambio climático, que hay periodos, sobre todo en este periodo, vamos a tener más temperaturas más altas, por lo tanto vamos a estar más expuestos a problemas relacionados con el aumento de la temperatura, del shock térmico en el fondo. Claro. ¿Ya? Entonces, cuidar la hidratación, siempre tomar mucha agua, no jugo. Bebidas no califican para hidratarse. Alcohol tampoco, menos se deshidrata más el cuerpo con el alcohol. Agua es lo mejor. Protegerse del sol directo con visera, gafas, evitar a lo mejor el sol directo en la medida que sea necesario, no permanecer en lugares, aunque no te llegue el sol, pero si hay una alta temperatura, evitar permanecer en esos lugares. Y esas recomendaciones, si bien son para todas las personas, hay que tener un particular cuidado con los adultos mayores, que son más frágiles a las altas temperaturas. Las personas se descompensan mucho más fácil, se deshidratan más fácil, al igual que los niños. Una recomendación, por ejemplo, de cantidad de agua, se habla de 1 litro, 2 litros diarios, en este o tiempo, depende de otros factores. No, sí está bien, pero en este tiempo hay que pensar que uno con el mismo calor transpira más, tiene más pérdidas hídricas, por lo tanto el consumo, la cantidad de agua que uno consume en el día hay que aumentarla. En el caso de la gente que hace deporte, sobre todo en el borde costero, porque de repente toman bebidas isotónicas o de repente pueden tomar una bebida energética, eso es como la antítesis de lo que necesitamos reforzar, ¿o no? Bueno, los deportistas en realidad saben lo que necesitan. Habitualmente las bebidas energéticas no son recomendables, las bebidas isotónicas sí, porque haciendo actividad física se pierde además de agua, se pierden electrolitos, se pierden sales, pero eso yo diría que las personas que realmente se dedican al deporte lo conocen. Para quienes no están partiendo, más recreativo, claro, digamos. Siempre es bueno irse asesorando, pero claro, agua, y si hay un esfuerzo físico mayor, agua más electrolitos, bebida isotónica, está bien. Estamos con la doctora Yasna Fernández, quien es jefa del Departamento de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca. Doctora, antes de terminar, en estos días se ha producido un cierto revuelo por los casos que se ha mencionado de H3N2, ¿Sí? Un tipo de influenza. La verdad es que sería súper importante a lo mejor que usted nos pudiera comentar, ¿hay que alarmarse? ¿Hay que mantener la calma? ¿Cuáles son las estrategias que tiene el sistema de salud para enfrentar episodios, no hablamos de pandemia ni nada, pero episodios de esta variante, digamos, de influenza? Sí, como tú bien dices, hay en el hemisferio norte, en realidad en este momento está circulando, como todos los años, un virus de influenza que es un poco distinto a los anteriores. Todos los años la influenza cambia, el virus cambia, y ha generado mayor cantidad de consultas principalmente, ¿ya? Entonces,
hay un par de recomendaciones que en realidad no da, como dices tú, para generar alarma, pero sí uno, si no se quiere enfermar, tiene que tener algunos cuidados, principalmente en este momento en particular, para quienes van a salir de vacaciones y tienen pensado ir al hemisferio norte. Siempre la invitación es, si no se han vacunado contra la influenza este año, hacerlo, está la posibilidad de hacerlo y con eso se van a ir más protegidos, ¿ya? Lo otro es evitar, estando allá, evitar aglomeraciones, si es necesario utilizar mascarilla, lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón y con eso ya deberíamos estar bastante protegidos. Y ahora lo otro, un poco adelantándonos a lo que nos va a pasar a nosotros en el invierno o en la época un poquito más fría, donde va a haber un poco más de circulación, lo más probable de este virus, es que cuando ya se abra la campaña de vacunación 2026, que va a venir con la vacuna en la que va a estar aumentada la inmunización contra este virus en particular, vacunarse. Este año vacunarse, ojalá en forma precoz para tener un buen invierno. O sea, tenemos en el fondo un poco la cancha ya ganada, digamos, la batalla ya medio jugar, porque tenemos los antecedentes de lo que está pasando en el hemisferio norte. Sabemos que tenemos la vacuna y que hay que recurrir a ella, como siempre se ha hecho, pero poner especial énfasis este año que sea un poquito más de refuerzo al llamado. Y si uno viaja, las medidas estándares en el fondo. Uso de mascarillas si vamos a lugares aglomerados y el lavado de manos parece ser que es como la gran panacea del control de las infecciones, ¿cierto, doctora? Claro que sí, contribuye muchísimo. Bueno, eso en el fondo para que la gente en su casa igual se quede más tranquila, que no estamos frente a una nueva pandemia, absolutamente no es eso, sino que es una variante de un tipo de influenza y que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Exacto. Queremos darle las gracias, doctora, por haber concurrido hasta nuestro programa e invitarlos a todos. Hablamos de temas bastante contingentes, sobre todo en esta época del año. Queremos dejarlos invitados a visitar nuestras redes sociales, nuestro canal YouTube, Instagram y Facebook, por donde se transmite los días martes en la noche nuestro programa y además queda disponible en nuestras redes sociales para siempre, colgado para siempre. Así que, doctora, muchas gracias por haber concurrido el día de hoy a Hablemos de Salud en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Queda invitada cuando usted lo guste para conversar los temas que sean importantes para que la gente los sepa. Eso, será hasta una nueva ocasión. Muchas gracias.